Muy buenos días tengan todos ustedes, bienvenidos a Memorial del 2024. Doy la bienvenida y con mucho gusto saludo a Mario Cachimba, deduzco que escribe desde Colombia y me hace algunos comentarios cuando comencé a hablar un poquito del Salvador, que no era mi intención. De hecho fue un comentario que hizo alguien de allá pensando que yo hablaba del Poder Judicial de El Salvador, que me pedía que aclarara que estaba hablando del caso México y no de El Salvador. A raíz de eso, pues hice un comentario para agradecerle sus opiniones y el hecho de que pues haya tenido la gentileza de tomarse la molestia de seguir, aunque sea por un momento, lo que aquí comentamos. Mario Cachimba ha tenido también la gentileza de escribirnos y de pedir también que haga un comentario sobre Colombia. Y me pone en antecedente, naturalmente, de las cosas, tantas cosas en común que tenemos con Colombia y que no solo tienen que ver con el narcotráfico, naturalmente, sino sobre la situación política. Hay que considerarlo todo, me parece a mí. Por supuesto, Mario Cachimba, voy a hacer un comentario sobre tu país y muy atinadamente me recomienda a Mario Cachimba que no me guíe al hacer ese comentario o para reunir elementos para fundamentar mis opiniones en los medios de comunicación. Tengo que aclararle que naturalmente me dedico al periodismo desde hace ya casi 40 años y empecé muy joven, por fortuna. Eh, Tengo ya casi 40 años del periodismo y lo primero que he aprendido es que no me baso naturalmente en los medios de comunicación porque sé a qué juega cada medio de comunicación, tanto en México los locales como los nacionales o llamados nacionales, y sobre todo los electrónicos, la radio y la televisión, donde también he participado haciendo periodismo. Por supuesto que conozco de qué pie cojean, qué tendencias tienen, cómo se comportan, de qué depende su línea editorial, y por supuesto no son un buen referente para hacer un análisis profundo. Son sí, y los leo por razones de trabajo, porque con eso va uno midiendo otro tipo de cosas que tienen que ver con lo periodístico y no con un análisis serio de la realidad de un país. Al decir esto, entiendo perfectamente bien que los medios de comunicación están jugando su juego y juegan a sus propios intereses y a los de sus aliados, naturalmente. Y dependen en mucho del financiamiento, ya sea del gobierno en turno o de los potentados o de los partidos políticos o del mejor postor. Y entonces su línea editorial va jugando con aquello a lo que juegan sus aliados o los que los financian. Entonces pues no son un buen referente para conocer la realidad. Y esto es lo que me recomienda Mario Cachimba, que no me fije en los medios, atinadamente lo hace, que no me fije en los medios de Colombia o de cualquier otro país de Centro y Sudamérica como para darme una idea de cuál es la realidad que están viviendo. No lo hago. Yo sigo generalmente a los medios en razón del periodismo, en qué notas manejan, cómo las manejan, etcétera, y qué líneas editoriales. Un periódico puede estar considerando que, o un medio de comunicación puede estar considerando que su presidente es Dios, y el otro puede decir que es un demonio, que es lo peor que le ha pasado al país en la historia. ¿Por qué? ¿Por qué dos opiniones tan disímbolas a un mismo tiempo, el mismo día, una misma nota publicada con dos versiones distintas, con un héroe ensalzado y con el otro medio electrónico, impreso, de las redes sociales incluso, diciendo que es lo peor que le ha pasado a la nación? Entonces, esos son los temas en los que yo me fijo, porque entonces me permiten dar cuenta quién está jugando de aliado,
quién es el vocero del régimen, del partido político o de las oposiciones o de los dueños del dinero. Me doy cuenta a través de sus publicaciones y quién está resentido o porque no forma parte de esa canasta que se tiende para recibir presupuesto, o simplemente porque ya hay un conflicto personal o porque los financia la contraparte. En ese contexto me queda claro, como bien dice Mario Cachimba, que los medios no son referentes, pero sí, por lo menos para mi ámbito de trabajo, que es el periodismo, me permiten ver de qué lado juega cada uno y se entera uno de las cosas, por una parte, de las bondades que dice tener un mandatario, pongo ese caso, y de lo más bajo a lo que ha llegado, leyendo también a sus contrincantes. Pero eso no pasa más que de ser un mero estudio periodístico que no tiene nada que ver con un análisis profundo de lo que pasa en la realidad de un país. Por eso no, mis fuentes para hacer análisis comparados, por ejemplo, son metodologías, son técnicas que se utilizan a nivel internacional, incluso porque sus teóricos tienen esa talla. Y ese es el análisis que me interesa. No siempre me los publican en los medios, porque son análisis que van al fondo del asunto y van justamente más allá de la objetividad. Van con los datos duros, las cifras y los resultados. Cuando se evalúa un gobierno hay que medirlo con los resultados y no también con la técnica discursiva que utilizan y cuándo coincide lo que dicen con lo que hacen. En fin, yo le agradezco muchísimo a Mario Cachimba que me haya escrito y por supuesto voy a estar muy pendiente de Colombia. Lo que sí quiero decirle por ahora es que hay mucho, coincido con él, de común en el caso México con Colombia. Si es que es de Colombia, yo deduzco por sus comentarios que lo es. Sí hay mucho de común entre ambos países. Lamentablemente, México ha sido muchos años lugar de paso de la droga que exportan de allá hacia Estados Unidos y también, lamentablemente, ahora mismo, México ha exportado a sus peligrosos narcotraficantes y cárteles a Colombia y operan desde allá y el cliente sigue siendo el mismo, Estados Unidos. Entonces sí tenemos mucho en común, tenemos en común gobiernos que pues han decepcionado a la sociedad, tenemos intentos de una democracia, de luchas tanto de la izquierda como de partidos emergentes que tratan de derribar una especie de neocolonialismo norteamericano, sobre todo, y ese es un referente que me importa más que los medios de comunicación. Cuando Estados Unidos hace proyecciones de su destino, también proyecta quién va a invadir o de qué país se va a apropiar de sus recursos naturales, en dónde le conviene que haya una guerrilla, dónde le conviene que haya desestabilidad económica, en dónde le es propicio financiar incluso grupos opositores a un régimen que no quieren. En fin, son muchos detalles. Yo voy a irle deshojando más o menos la metodología que voy a utilizar para analizar el caso Colombia y no con un afán comparativo con México, pero sí en aquellas cosas en las que nuestros gobiernos están fallando. ¿En qué casos realmente se nota muchísimo la mano norteamericana? A la hora de que ocurren guerrillas, a la hora de que se financian grupos opositores, a la hora de que se instaura un régimen, a la hora de que un determinado candidato gana una presidencia, a la hora que se compone un presidente y un congreso de un solo partido para que esas reformas que le convienen a los Estados Unidos sean propicias para ellos. No pongo a Estados Unidos como el gran demonio
de todo lo que nos ocurre en Centro y Sudamérica, pero hay que ver cómo se le parece. Había un presidente mexicano a principios del siglo pasado, 1910, se llamaba Porfirio Díaz, se eternizó 30 años en el poder. Aquí en México decimos algún sector de la sociedad que fue un tirano, un traidor, un entreguista con los capitales extranjeros, porque sí, de alguna manera, petróleo, ferrocarriles, numerosas empresas nacientes estaban en manos de extranjeros, pero a cambio de eso iluminó al país, lo comunicó, le dio estabilidad después de varias invasiones, incluso norteamericanas y francesas, en fin. Hay en México quien lo ve como un prócer, hay quien lo ve como un traidor, un tirano dictador, en fin. Ese presidente decía, pobre México, tan cerca de Estados Unidos y tan lejos de Dios. Un siglo después, poquito más de un siglo después, Estados Unidos sigue teniendo esa hegemonía, por lo menos de este lado del continente, y dominando y planteando las expectativas democráticas, entre comillas, que pudiera tener cualquier nación centro y sudamericana. Parte de esa metodología que yo quiero utilizar para analizar y que utilizo en otros casos, tiene que ver con los factores externos y los internos. ¿Hacia dónde quiere que vaya Centro, Sudamérica, el continente, Estados Unidos? ¿Qué le interesa de bienes y recursos naturales más allá de que sus empresas transnacionales dominen en cada país? Ese es un referente externo y muy importante, por cierto, porque ellos sí planean a 50 años, insisto, qué van a hacer, a quién van a invadir, dónde generan una guerrilla, dónde un golpe de Estado, tras de qué van, si la minería, si van sobre la naturaleza, los recursos naturales, etcétera, etcétera. Si van por la mano de obra barata, si van por la droga. Pregúntenle a la DEA, es otra de las cosas que tenemos en común con Colombia, esa mano semioscura, pero que está a la vista de todos y que manipula el narco, y la tiene ahí, la sostiene ahí el gobierno norteamericano, porque si no, ¿cómo abastecemos al mercado más grande de las drogas en el mundo, que es Estados Unidos? En fin, ese es el factor externo. Otra de las metodologías que yo utilizo es analizar tanto la composición y de dónde vienen el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial. ¿Quién los puso ahí? ¿Cuál es la legislación que les da sustento? ¿Cuáles son sus límites y sus alcances? Y sobre todo, muy importante, ¿quién es el responsable de su conducción y liderazgo? Con base de dónde viene, cuál ha sido su trayectoria, y entonces podemos deducir a dónde va. Si lo puso allende nuestras fronteras, si lo han puesto los dueños del poder, tanto al ejecutivo, legislativo como el judicial, pues no hay mucho que esperar. ¿Quién controla los órganos electorales como para fallar a favor o para inducir el voto a favor de alguien en particular? ¿Qué papel juega la Iglesia Católica? Que aunque muchos seamos cada vez más agnósticos, por lo menos en nuestro país, en México, el 80% es católico. No conozco bien las cifras en Centro y Sudamérica, salvo Brasil, que es más, pues más abierto a otras religiones. Creo que el resto de los países también son mayoritariamente católicos, incluyendo Brasil. El hecho de que hayan proliferado otras iglesias no quiere decir que haya perdido del todo su hegemonía Brasil. Y menciono a la iglesia porque por lo menos en México las grandes élites del poder, tanto político como económico, se llevan
muy bien con la iglesia. Yo no sé si están comprando el perdón en el más allá, o es parte, es otro poder al que se enfrenta la sociedad, porque figúrense ustedes que, como ocurre aquí en México, y no hace mucho, en las elecciones pasadas, en una de las entidades más grandes de nuestro país, es de las más grandes y más poderosas económicamente porque aglutina la industria de la nación, eh, las maquiladoras y, en fin, tiene presupuestos gigantescos y tiene ingresos gigantescos también por las empresas que ahí están asentadas. Y el obispo, uno de los muchos, porque es una tierra muy importante, uno de los varios obispos que tiene, además de ser conocido por ser corrupto y multimillonario, ordenaba a todos sus sacerdotes o a los que se dejaban que cada domingo martillaran con bota por tal o cual candidato o partido. Y no podemos negar el dominio o por lo menos la influencia que la Iglesia tiene. Entonces, bueno, insisto, como parte de la metodología, pues las influencias extranjeras, y ya sabemos a quién tenemos al norte de México. Como parte de las internas, la legislación, el marco legal que rige a los tres poderes, su conducción y liderazgo, sus antecedentes, de dónde vienen, a quién sirven, cómo llegaron, qué ideología tienen. Y como parte de los poderes fácticos, es decir, los informales, hay que estudiar qué influencia tienen los empresarios, cuánto le invierten en las elecciones, qué influencia tiene la Iglesia Católica. Hay que analizar también a las oposiciones, de dónde surgieron, qué intereses tienen, con quién están vinculados. En fin, es un análisis muy metodológico y muy extenso como para tratar de entender, y esto aplica para cualquier país que uno quiera. Estos son los referentes en los que uno tiene que basarse y no en los medios de comunicación que, insisto, juegan a ver quién les ofrece más dinero para ver qué verdad venden. Verdad. ¿Qué verdad venden? En fin, hay otras líneas de investigación que deben seguirse. Las voy a ir desmenuzando poco a poco. Y por supuesto hay otro elemento, un par de elementos muy en común con México y Colombia, como son la guerrilla por una parte y el narcotráfico. Yo habitualmente no me ocupo del narcotráfico porque no lo he aclarado muchas veces en este espacio, no es el objeto de estudio ni la motivación para hablar aquí, sino de la política y los procesos electorales y de este encuadre de las instituciones, no porque no me interese ni lo desconozca como factor, es simple y llanamente que yo no soy especialista en narcotráfico y hay gente que lo hace muy muy bien en nuestro país y yo creo que en cada una de las naciones que enfrentan este problema. Otro de los referentes que debemos considerar es en qué basa un país su economía. Hay países que incluso por cultura dedican eh, grandes espacios para el cultivo de marihuana, por ejemplo. México no es la excepción. Incluso diría que, por ejemplo, ahora mismo, esa guerrilla mediática que fue el Ejército Zapatista de Liberación Nacional con el subcomandante Marcos, ahora está protestando porque eventualmente parece que se les va a permitir sembrar marihuana. Cuando, bajo el auspicio de que eran municipios o comunidades autónomas y solo ellos sabían lo que pasaba ahí, les van a destruir su economía. Si alguien más siembra de otro lado y además mecanizado, con mayor tecnología, los van a hacer quebrar y se van a tener que levantar otra vez en guerrilla mediática que encabezó Marcos, que llamó la atención a nivel mundial, pero fue mediática.
La guerrilla de verdad también existió en México en los 60, 70 particularmente, y menciono esos años y esa guerrilla porque esa sí era muy beligerante y estaba muy desesperada. Yo creo que han oído hablar en Colombia, como en el resto del mundo, del huracán Otis que azotó el estado de Guerrero en México, pues justamente de ese estado de Guerrero es donde surge gran parte de la guerrilla, y una guerrilla muy singular. Yo no dudo que en otros países sea igual. Singular porque la mayoría de sus líderes fueron asesinados terriblemente, sus esposas e hijas violadas, la de los líderes guerrilleros. Terrible. Había el régimen en ese entonces acostumbraba a agarrar a todos los guerrilleros, subirlos en un avión, tirarlos al mar y nadie vuelve a saber de ellos. Terrible. Y los acorralaban y más de algún guerrillero mexicano del estado de Guerrero fue muerto cruelmente, cruelmente. Hoy mismo siguen apareciendo fosas clandestinas en el país vayan ustedes a saber si eran guerrilleros o narcos. No lo sabemos. Yo en 2006 iba a asesorar una tesis con respecto a la guerrilla en México, 2006-2008, y tuve que ahondar en la investigación. Y en ese entonces, y que conste que ya México había transitado del gobierno hegemónico a uno supuestamente democrático, como fue la alternancia en el poder, y había más de 140 y tantos grupos guerrilleros en el país, y los clasificaban con un semáforo: rojo, amarillo y verde. Verde, el que sí es un grupo guerrillero, pero es incipiente, no tiene armas, no tiene una buena organización, no representa peligro para el régimen. Amarillo, bueno, este está en consolidación, tiene financiamiento de ABC y se está aliando con otros. Rojo, este sí es beligerante, sí tiene estructura, sí tiene financiamiento y es de los más importantes en el país, y además se halla en una zona donde además se puede aliar con el narco, o por lo menos tiene un gran arrastre social. Así los clasifica la autoridad federal, el gobierno. Entonces, todos esos elementos juegan. Yo mencionaba la economía porque en muchos países que tradicionalmente consumen y comercian con la marihuana, por ejemplo, el estado de Guerrero no es la excepción, en México, allá donde fue el huracán Otis, en la costa, en Acapulco, toda esa gente pues no siembra otra cosa porque no es rentable, porque no hay financiamiento y porque las sobreimportaciones tiran los precios. Y entonces, ¿qué hacemos con lo que ya sembramos? Y sin embargo, bueno, pues la marihuana tiene un mercado muy importante, no solo aquí en México, sino en Estados Unidos, y es más fácil que sigan subiendo los precios en la medida que hay más restricciones. En fin, y de eso está enterado la DEA y está enterado Estados Unidos, y dije qué cárteles sí entran, qué cárteles no, depende de los precios o depende, no sé, supongo que de los capos de la droga, de los que nunca se habla y que sí hay en Estados Unidos y que no son ni mexicanos, ni colombianos, ni centro, ni sudamericanos, son de allá, es la mafia de allá, porque cuando nos hablan de la mafia rusa en Estados Unidos, de la mafia china, de la italiana, en fin, entonces, insisto, ¿de qué depende a veces la economía de un país? A veces depende de la venta de droga. Y hay países que incluso tienen por costumbre hasta prehispánica consumirla. Y es su estilo de vida y para ellos es natural y es normal. Yo no me imagino, por ejemplo, los incas cómo podrían subir y bajar montañas si no fuese a través del consumo de esas drogas, y aparte de sus condiciones de armonía con la naturaleza,
naturalmente antes de que llegaran los españoles y nos conquistaran. En fin, si la economía de un país está basada en las drogas, pues ya sabemos qué va a pensar el vecino del norte y por qué permitió la alianza entre cárteles mexicanos y colombianos, por ejemplo. En fin, es un estudio, para cada país tiene que hacerse un estudio porque también hay variables culturales como esta que acabo de mencionar y sociales en el sentido de cuáles son los grados de pobreza, cuáles son los grados de desesperación de una sociedad que a lo mejor tiene empleos, pero empleos insuficientes, precarios se les llama técnicamente, en el que pues a lo mejor alguien tiene un empleo, trabaja sus 8 o 10 horas al día, pero lo que le pagan no alcanza ni siquiera para pagar los alimentos básicos. Mucho menos, olvídense, ya para pagar la escuela de los hijos, tener una casa propia, garantías, prestaciones sociales como la salud, la educación, las pensiones para la vejez. ¿Cuándo? Y además ahora estos gobiernos neoliberales que introdujeron el outsourcing para la clase trabajadora, es decir, la contratación, te extiendo un contrato por un mes, 3 meses, si no me gusta y como no quiero que generes antigüedad, adiós, el que sigue, al fin que hay una fila interminable de pobres esperando un empleo. Hay muchísimas variables que analizar en un país. Yo le agradezco a Mario que nos haya escrito, espero no equivocarme si es o no colombiano, yo creo que sí, un saludo muy afectuoso para allá. Y por supuesto que sí, denme tiempo naturalmente, porque como habrán visto, si se va, y él me lo sugirió y me lo pidió así, si se va a hacer un análisis de una nación o de un caso en particular, que sea en serio. Y por supuesto a este respecto le digo al profesor Almejo, por supuesto que lo he visto, tiene algunas acusaciones por ahí de intento de acoso con sus estudiantes, femeninas naturalmente y menores de edad. Yo no sé si sea cierto, con esas cosas yo no me meto. Lo escuché algunas veces y me parece que técnicamente pues sus análisis, el problema a veces de dedicarse a una sola disciplina es eso, que uno quiere ver el mundo a través de ese microscopio en particular. Si uno solo analiza la perspectiva de un país desde el aspecto de la seguridad, se olvida de un montón de factores como la pobreza, la falta de oportunidades, el desempleo, o que predomina el narco, o que alguien está propiciando una guerrilla, en fin, pues se va a concretar a solamente ver un aspecto de todo un inmenso problema. Y me parece que con ciertos analistas ocurre eso, se centran particularmente en una óptica, él es especialista en relaciones internacionales, y pues habrá mucho de legislación y derecho internacional, pero eso no es lo que rige ni el actuar ni la realidad de un país, y lo vemos, por ejemplo, ahora en Medio Oriente, con esta guerra entre, más bien debí decir masacre entre Israel contra Palestina. Lo del grupo guerrillero por ahí, pues bueno, lo dejamos aparte porque a final de cuentas hay que ver, como les digo, de dónde surgió y por qué. Pero en fin, es cosa aparte. Almejo pues lo he visto así, ya no lo veo mucho en ese sentido porque no me parecieron atinados sus comentarios por una parte. Lo personal eso lo dejo de lado, no me interesa, pero trato de ver la estructura con la que analiza, y si con lo que va a analizar únicamente es el derecho internacional, pues es muy restringido su análisis. Puede ser que diplomáticamente haya algunas soluciones con lo que recomienda, pero los análisis me parece que deben ser más integrales. Con respecto a Alfredo Jalife, a mí me parece
analista muy destacado. Me parece un hombre muy conocedor tanto de la técnica como de la realidad de muchas naciones, pero tiene algunos problemas en el sentido de que eh, por momentos debe ser una deformación personal. Es muy impositivo, es muy dado a que su realidad y su visión de las cosas es la que debe prevalecer, de lo contrario no hay otra, o de lo contrario tú estás mal y se acabó. Suele ocurrirle a las personas que a veces saben mucho, pero también lo percibo así porque pues es un hombre que efectivamente sabe mucho y que pues para ponerlo en antecedente a Mario Cachimba, él de nacimiento es rico. Creo que incluso es familiar de quien gobierna en Líbano. Son familiares, así que, pero no tiene ningún lazo económico en ese sentido, él ya de por sí era rico. Él da clases, por ejemplo, a nivel superior de posgrado en la Universidad Nacional Autónoma de México, aquí, en nuestro país, y le han hecho una de polémicas y han tratado de sacarlo de la universidad y le han inventado muchísimas cosas, lo han difamado, lo han atacado, lo han acosado, y como nunca le han podido probar nada, y porque además sabe defenderse y tiene la habilidad, eso es muy importante, de conocer con quién se enfrenta y de qué pie cojean, hasta la fecha sigue invicto ahí en la universidad. Y qué bueno, ¿eh? Yo no lo puedo acusar más que de un tanto cuanto de soberbia. Y sí un sesgo muy marcado por Andrés Manuel López Obrador, a quien también le dice sus verdades o prefiere callarlas, simplemente lanza el dardo y te dice, por aquí te estás equivocando, cuidado, pero no digo más. Piensa en ABC o que te digan de esto y después toma una decisión. En ese sentido sí es muy moderado. Pero yo sí lo reconozco como un hombre muy profundo, muy sabio, que tiene un gran prestigio a nivel internacional. No es fortuito, no es gratuito que sea uno de los analistas internacionales, el primero en esta América nuestra, considerado no por mí, sino a nivel internacional, sobre todo en Europa. Entonces, yo sí respeto sus opiniones, las escucho, sé, puesto que lo he visto más tiempo y lo sigo, eh, me doy cuenta cuando habla con la víscera y me doy cuenta cuando fundamenta y ofrece teorías y marcos de referencia. Si uno espera que Jalife dé lo todo digerido, eso no lo va a hacer nunca. Como ahora esbocé, va a plantear una serie de lineamientos con los cuales basa su metodología y con los cuales persigue información y de qué fuentes, no de los medios de comunicación naturalmente, o no necesariamente esos son el eje central, eh, pero, pero hay otros referentes porque además él tiene contacto con gente de muy alto nivel en diversos países que le cuentan de qué va la cosa. En fin, bueno, debía esta charla a Mario allá que supongo es de Colombia, un saludo enorme, un abrazo fraterno. Y sí, efectivamente trataré de hacer ese esbozo de estudio. Espero que esos referentes de los que yo hablo ayuden a ubicar en qué nos debemos fijar para saber qué rumbo tiene el país. Lo mismo México que Colombia o cualquier otra nación. Cuando analizamos todos esos puntos de la metodología que más o menos he esbozado, pues podemos darnos cuenta quién es el que gobierna, qué intereses están detrás de él, qué ideología tiene, hacia dónde va. Y solo para terminar con lo de la guerrilla, sí, México también tiene ese antecedente de guerrilla, no de ahora, data del siglo pasado y mucho antes. La droga llegó a México con las comunidades chinas en 1890
y sus lavanderías y sus panaderías pues eran el lugar donde se vendía. En fin, y de ahí para acá pues bueno, enormes cárteles, grupos delincuenciales que tienen dominadas diversas regiones del país. Ese es otro referente para tomar en el caso Colombia, por ejemplo. ¿Cuáles son, cómo diferenciamos un grupo guerrillero de un grupo de narcotraficantes? ¿O cuándo hay casos de fusión? Aquí, por ejemplo, en México, hubo un tiempo en el que militares muy bien preparados, justamente para combatir no a la guerrilla, que esa está en semáforo entre verde, de que no causa peligro para el régimen, y un tanto cuanto amarillo, pero hubo momentos en los que la guerrilla se aliaba con el narco aquí en México. Evidentemente el narco, por lo menos en este país, pues no necesita a la guerrilla, ellos son los dueños de regiones enteras y además la gente les tiene una gran aceptación porque las obras sociales como los caminos, los hospitales, las despensas para vivir, es decir, los alimentos, etcétera, el empleo con la siembra, ellos son los que lo generan, han suplido al Estado e incluso se habla de regiones en donde ponen gobernadores, donde ponen incluso alcaldes y nombran jefes de la policía. Y recientemente hay algunas declaraciones de grandes capos del narco en México que hablan de presidentes anteriores a los que financiaron en sus campañas. Entonces tenemos un mar que analizar de si es la intervención extranjera, que si es de nuestros vecinos del norte, si son los pudientes del país los que controlan a los medios, si los medios mismos son empresarios y qué intereses juegan, si quién pone el poder, si es la guerrilla, si, bueno, la guerrilla no, ella está tratando de tirar al régimen, o si son los narcos, en fin, son muchísimas variables. De verdad, analizar el tema es interesantísimo y apasionante si no fuera por el hecho de que por ello se pierde el desarrollo de una nación y se pierden numerosas vidas. Pero sí es un trabajo laborioso, descomunal, del que solo doy algunas guías por ahora, a reserva de ir abordando poco a poco cada uno. Lo que trato de hacer, Mario, es ser muy honesto en el tipo de análisis que trato de hacer y de decir que me baso en las técnicas que han probado resultados que se usan metodológicamente para analizar una nación, las estructuras de una nación, tanto las formales como las instituciones, como las informales como los poderes fácticos, la guerrilla o el narcotráfico, y todas las variables que juegan los intereses extranjeros, las transnacionales, los niveles sociales, culturales, los niveles educativos de cada país, cómo influye incluso, no es que desdeñe a los medios de comunicación, por eso analizo de qué pie cojean o a quién están subordinados, porque es lo que más ve la gente, los medios electrónicos, no todos tienen acceso a internet, y entonces es lo que más predomina, la radio y la televisión, y si todo el día es tipo Goebbels en Alemania en la Segunda Guerra Mundial, nos bombardean con una propaganda, pues no hay manera que en una población que no es muy educada, por ejemplo en el caso México, es muy incipiente todavía a estas alturas la educación, y ya lo he mencionado muchas veces. Entonces, ¿qué va a creer la gente si no es aquello que le dicen los medios de comunicación? Pongo un ejemplo muy claro en México. En 1985, el más terrible de los sismos que ha habido incluso en nuestro país, con mayores daños,
Prácticamente el mundo pensaba que la Ciudad de México se había destrozado y poco faltó. De ese tamaño fueron los destrozos del sismo. Y la televisión, que entonces era del Estado, y la privada también, pero más la del Estado, salía el conductor de noticias diciendo: México sigue en pie, no ha pasado absolutamente nada. Y cuando hacían enlaces con sus reporteros: oye, es que estoy viendo que tal edificio de 30 y tantos pisos se derrumbó. No, no, checa bien tu información y después regresamos al aire. Aquí no ha pasado nada. Entonces, uno no puede tomar a los medios como referente, pero sí tiene que tomarlos como referente de análisis para una realidad, pero sí como referente, sobre todo por el grado de formación de la sociedad, de cómo los medios deforman la opinión pública. Eso sí es susceptible de ser medido con su grado de influencia, penetración, niveles de audiencia, a cuántas personas llegan en un país y con qué tendencia, si es la oficial del régimen en turno, si es opositora, etcétera, etcétera, etcétera. Es un análisis muy complejo, Mario. De verdad, es muy laborioso, pero creo que estos referentes han de servirte a ti y a muchos otros para tratar de analizar en qué lugar está su país. No me estoy evadiendo de la responsabilidad de emitir un comentario ni sobre Colombia, sino o Centro Sudamérica. Ocurre simplemente de que cuando este espacio fue abierto por un servidor, yo pensaba enfocarme única y exclusivamente al contexto nacional de cara a las elecciones 2024 y, reconociendo que hay una gran influencia en nuestro vecino país del norte, analizar también las elecciones allá, porque estamos muy vinculados y lo que ocurra allá repercute necesariamente aquí. Únicamente en el caso México, únicamente en las elecciones, para ir acotando, y como referente el caso de Estados Unidos. No pensaba dedicarme a analizar casos como Centro Sudamérica, pero he recibido varios comentarios y que se identifica con la realidad que está viviendo México y que naturalmente no puedo hacer de lado, pero han de disculpar que, centrado en el caso México, tengo referencias de lo que ocurre en Centro y Sudamérica, pero sin meterme a fondo. Y no, por supuesto, yo que no me baso en los medios de comunicación como fuente de investigación, pues naturalmente no puedo aventurarme sin los referentes técnicos y estadísticos obligatorios a ofrecer un comentario. Esbozo más o menos la técnica que utilizo para analizar casos, estudios de caso, ya sea sobre legislación o poderes o instituciones o políticos de un país. Pero nos echaremos un clavado en este, y ya tengo pendiente también El Salvador. Es muchísimo trabajo aparte del trabajo que hago cotidianamente y este espacio. Pero no se desesperen mucho, prometo esforzarme. Estoy trabajando además en una tesis para alguien muy querido para mí, entonces estamos asesorando y vamos algo atrasados. Entonces son muchos temas en paralelo, pero no se desesperen, voy a tratar de seguir la realidad, porque además también lo que pasa allá en Centro y Sudamérica, puesto que es paso obligado hacia el norte, nos va a repercutir. Y si nosotros tenemos en México, gracias a la DEA y a sus organizaciones allá en Estados Unidos, el mal tino de enviarles a los narcos de México para allá, pues lo menos que puede uno hacer es reconocerlo, compartirlo y plantearlo. En fin, Mario Cachimba, muchísimas gracias y espero que te quedes con nosotros. Te voy a aburrir mucho con la realidad de nuestro país, pero voy a tratar de dar referentes de cómo se comportan las instituciones en mi país para que tú vayas dándote cuenta de cómo se están comportando las
instituciones en tu país, y esos poderes que son formales, el ejecutivo, legislativo, judicial, los medios de comunicación, eh, los empresarios, pero también esos otros poderes informales. En México no hay una guerrilla beligerante. Creo que la llegada de López Obrador y ese reparto que ha hecho a través de programas sociales ha minado mucho el coraje, decirlo abiertamente, el coraje contra gobiernos anteriores que saquearon, que masacraron, que sembraron una guerra contra el narco fingida, en donde quienes pagaron las consecuencias fueron la población, en fin. Entonces voy a ir dando esos referentes para que a su vez yo entiendo que, puesto que tú me lo dijiste, tampoco basas tus análisis en los medios de comunicación, ni en los formales, ni estos alternativos como YouTube. Pero yo recomendaría, tanto a ti como al resto de quienes nos hacen el favor de seguirnos, que los basen sus análisis en técnicas. Y ya insisto, revisen otra vez este programa y otros que he hecho anteriormente de cómo se aplica la técnica para analizar algún caso. Y creo que, pues, nos vamos a dar cuenta, vamos a tener mejores referentes para darnos cuenta de nuestra realidad. Ahora que si la realidad termina por abrumarnos y nos encontramos como en un laberinto sin salida, es un avance, porque saberlo abrirá caminos. Tendremos que fabricarlos y construirlos. En fin, muchísimas gracias a Mario Cachimba. Espero que te quedes con nosotros y espero corresponder a esa confianza con análisis que estén basados en técnica y no en apreciaciones deformadas a partir de medios de comunicación. Hasta aquí por ahora. Cuídense mucho. Líneas de contacto. Denos un like. Cuídense mucho. Hasta pronto.